para mí un gran honor ceder el uso de la palabra al excelentísimo embajador de Israel en México, el señor Zvi Tal, por favor. El jueves 27 de enero, mañana, se llevará a cabo una ceremonia en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el lema Hogar y Pertenencia. En ese mismo lugar, el 1 de noviembre de 2005, se adoptó la resolución propuesta liderada por Israel y copatrocinada por 104 Estados miembros, que designa el 27 de enero como el Día de Conmemoración del Holocausto. Esta resolución rechaza cualquier negación del Holocausto como un evento histórico, insta a los estados a desarrollar programas educativos que instruyan a las generaciones futuras sobre los horrores del genocidio y condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso, violencia contra personas o comunidades basadas en su origen étnico o creencias. También exige la preservación activa de los sitios del Holocausto, incluidos los campos de exterminio y las prisiones nazis, el establecimiento de un programa de la ONU de divulgación y movilización sobre el recuerdo y la educación del Holocausto. El tema de este año debería recordarnos nuestra responsabilidad con la humanidad hacia las víctimas de crímenes atroces, contrarrestar el discurso de odio y los prejuicios, así como hacer todo lo posible para evitar que se sienten las bases para un próximo genocidio. En su sitio oficial, la Agencia de Educación y Ciencia de la ONU elabora sobre el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto de la siguiente manera. El Holocausto afectó profundamente a los países en los que se perpetraron los crímenes nazis, pero también tuvo implicaciones y consecuencias universales en muchas otras partes del mundo. Los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar el trauma residual, mantener políticas de memoria efectivas, cuidar los sitios históricos y promover la educación, la documentación y la investigación. La responsabilidad implica educar sobre las causas, consecuencias y dinámicas de tales crímenes para fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías del odio. Dado que el genocidio y los crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones y estamos siendo testigos de un aumento global del antisemitismo y los discursos de odio, esto nunca ha sido tan relevante. El antisemitismo se ha comparado con el canario en la mina de carbón, algo cuya sensibilidad a las condiciones adversas lo convierte en un indicador útil en tales condiciones, algo que advierte de la llegada de un peligro o problema mayor. Esta sensibilidad hacia la injusticia y el odio que llevamos en nuestros genes y que corre por nuestras venas debe convertirnos a los judíos de todo el mundo en miembros de la sociedad que actúen con responsabilidad, dispuestos a denunciar y luchar contra la discriminación, la deslegitimación y la opresión de las minorías. En el espíritu de uno de nuestros mayores sabios, Rabbi Akiva, el rabino Akiva, quien dijo: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a los demás. Diría yo, lo que ha sido dañino para ti a lo largo de los siglos, no permitas que otros lo experimenten. El famoso escritor, poeta y director de teatro alemán Bertolt Brecht advirtió sobre la amenaza permanente del fascismo, diciendo, y cito: no se alegren de su derrota, hombres, porque aunque el mundo se puso de pie y detuvo al bastardo, la perla que lo dio a luz está en celo otra vez. Fin de cita. Recientemente hemos sido testigos en 3
de las principales ciudades del México tolerante y multicultural, del intento de bandas de música neonazi de actuar y reunir simpatizantes de esta ideología despreciable. En el caso de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno, Martí Batres, alertó sobre el atractivo de esta ideología frente a la juventud y llamó a la inclusión de la enseñanza de este periodo oscuro de la historia en el currículo del sistema educativo. Concordamos, la presidenta del Consejo para Prevenir e Eliminar la Discriminación y un servidor, de dar seguimiento a la llamada del secretario Batres. En el verano voy a concluir mi cargo de embajador de Israel en México. Quisiera aprovechar esta ocasión para exprimir mi profunda gratitud a Paz. Tuve la suerte de conocer al amado pastor Felipe García, de bendita memoria. Él me conquistó con su empeño inquebrantable hacia el pueblo judío y Sion. Siempre le recordaré con mucho afecto. En cuanto a los pastores y integrantes de Paz, liderados por mi hermana de adopción, Ana García, cabe destacar su presencia constante al lado de la Embajada de Israel, en momentos de festejos y de alegría, como en celebraciones solemnes y conmemoraciones de la más grave tragedia que afectó a nuestro pueblo. Por eso, un agradecimiento infinito. Toda gracias. Quisiera ahora pedir que haga uso de la palabra el señor Elías Achar. Él es presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México. Sin duda, una de las mayores tragedias de la historia humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis y sus colaboradores asesinaron aproximadamente a 6 millones de judíos, así como a millones de otros miembros de grupos minoritarios, como gitanos, personas con alguna discapacidad, ya sea física o mental, oponentes políticos e incluso personas con sus preferencias sexuales. Todos ellos exterminados en campos de concentración, que en realidad eran campos de exterminio. En este día se recuerdan las víctimas del Holocausto y se reflexiona sobre la importancia de prevenir actos de discriminación y violencia que pudieran suceder en el futuro. Tristemente, a lo largo de la historia de la humanidad hemos podido documentar cómo se ha llegado al exterminio, la marginación, el destierro, todo esto provocado siempre por estereotipos creados o inventados por intereses políticos, religiosos y o económicos. Es difícil entender que los seres humanos pierdan la capacidad de reconocer y respetar al prójimo en sus diferencias y atentar contra la integridad física y moral de las personas. Quienes lograron sobrevivir a la barbarie nazi y tuvieron la suerte de llegar a México, logramos respirar aires de libertad y encontrar una sociedad con enormes valores, tales como la inclusión, la libertad de credo y el respeto al prójimo, entre otros. Para quienes nacimos en este extraordinario país y tuvimos la fortuna de crecer en esta maravillosa ciudad, podríamos dar por sentado estos valores. No obstante, basta estudiar un poco de la historia de las diferentes sociedades y naciones en el mundo para reconocer y valorar la gran oportunidad de vida de la que todos los mexicanos gozamos. En la actualidad, vemos con gran preocupación la creciente violación de los derechos humanos que se promueve a través de las redes sociales, así como claros mensajes de odio que tratan de promover ideas nazis. En nuestro país, México, debemos, sociedad y gobierno, rechazar cualquier forma de discriminación, racismo, xenofobia y antisemitismo, así como la negación del Holocausto. Este año, el lema guía elegido por la Organización de las Naciones Unidas para esta conmemoración es Hogar y Pertenencia. Tema importantísimo, ya que la discriminación y las persecuciones provocan destierros y migraciones, obligando a las personas que sufren de estos actos a abandonar sus hogares, sus ciudades, sus países, perdiendo todo el sentido de pertenencia que todo ser humano requiere para vivir en sociedad, en armonía y en paz. A nombre de la Comunidad Judía de México, agradecemos profundamente a la Ciudad de México
este acto conmemorativo que reafirma su compromiso de lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia y discriminación que pueda conducir a actos violentos contra cualquier grupo de la sociedad. Quiero invitar ahora a la profesora Nina Medrés, presidenta de Yad Vashem México, que nos dirija su ponencia, por favor. Este año estamos conmemorando los 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Este acto heroico simboliza la rebelión que se llevó a cabo en diferentes guetos en contra del régimen nazi que oprimía, rebajaba y asesinaba sistemáticamente poblaciones judías enteras en Europa, en el norte de África y en los Balcanes. Esta rebelión forma parte importante de la historia de la Shoah como símbolo de valor en condiciones de desventaja absoluta. Hambrientos, enfermos, con pocas posibilidades de ganar, eligieron cómo morir, libres luchando y no exterminados. Entre 1942 y 43, quienes vivían en los guetos se dieron cuenta que su destino final sería el exterminio. Fue entonces que se organizaron diversos grupos para resistir, conformados principalmente por jóvenes de distintos movimientos juveniles y prácticamente sin ningún liderazgo comunitario. Esto se debió a que en la mayoría de los casos los líderes comunitarios habían sido los primeros en ser deportados, exterminados y alejados con el fin de desarticular dichas comunidades. En la noche del 19 de abril de 1943, Erev Pesach, la Pascua judía, que simboliza para el mundo judío la fiesta de la libertad y la renovación, estalló la lucha armada en contra de los nazis. Juntos lograron mantener a la SS y a los nazis fuera del gueto y resistir así durante casi un mes. Durante 4 días mantuvieron izadas las banderas de Polonia y el azul y blanco que se veían desde lejos, dando un mensaje de triunfo y ánimo a la población polaca. Los nazis dieron a los sublevados la opción de dejar las armas y rendirse el 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler. Ante la negativa, tomaron la decisión de arrasar con el gueto. Sin embargo, no les resultó tan fácil. Tras casi 3 semanas, el humo y el fuego obligaron a muchos de los sobrevivientes a salir, unos por el sistema de alcantarillado y otros escondiéndose en diferentes casas, departamentos o edificios. Isaac Antek Zuckerman, sobreviviente del levantamiento del gueto Varsovia, que llega a Israel y es uno de los fundadores del Kibbutz Rohameh Getaor, dijo lo siguiente: no creo que se deba analizarse el levantamiento en términos militares. El resultado no dejó lugar a dudas, pero si hay una escuela, una sociedad en la que se enseña la fortaleza del espíritu, el levantamiento debería ser el tema central. Es necesario aprender que tras años de vivir en condiciones inhumanas, quienes se encontraban en el gueto tuvieron la fortaleza para levantarse en contra de sus verdugos y escoger ellos mismos cómo iban a morir. La elección era simple: rebelión o treblinka. Rendimos homenaje así a todos y cada uno de los seres humanos que encuentran la fuerza, el ánimo y el valor para defender su dignidad en cualquier instancia y tomar postura de acuerdo a sus valores. Nos enaltece como pueblo y nos marca el camino a seguir, por ellos, por nosotros y por las generaciones venideras. Voy a citar las palabras del escritor poeta israelí Haim Guri, que en su poema La herencia, Yerusha, la herencia, describe, relata el sacrificio de nuestro patriarca Isaac y lo finaliza de la siguiente manera: Isaac se salvó de ser sacrificado, pero aquella obra se las heredó a sus descendientes. Nacen con una daga en su corazón. Eso sería nuestro sentir como pueblo frente a este trágico acontecimiento de la Shoah. Eso sería nuestro recordatorio de no permitir que nunca jamás se repita. Bendita sea su memoria.
Am Israel Chai. El doctor Moisés Mitrani, presidente del Consejo Sionista de México, pasará a darnos sus palabras y también le recibimos. Han pasado más de 75 años desde el día del levantamiento del gueto de Varsovia. Y el espíritu con el que los jóvenes de los movimientos juveniles en ese entonces se levantaron en contra de un ejército bien armado nos debe llenar de orgullo a todos. El trabajo no es para nuestra generación. El trabajo que tenemos es enseñarle a nuestros hijos y nuestros nietos que cualquier acto discriminatorio por religión, sexo, nivel socioeconómico, color de piel, no puede estar dentro del alma de un buen ser humano. El Consejo Sionista, durante estos 18 años, junto con el pastor Felipe, que en paz descanse, hemos trabajado ininterrumpidamente para lograr que la relación entre paz, las comunidades cristianas, el pueblo judío, sean una gran hermandad en la cual nos hemos sobrepuesto a muchas decisiones de las que no estamos de acuerdo. Nos hemos sobrepuesto a sobreactos de discriminación que han sucedido en nuestro país, pero hemos triunfado porque trabajamos como hermanos con un solo objetivo: seguir viviendo y haciendo Tikkun Olam, haciendo un mundo mejor. Y teniendo un mundo mejor y enseñándoles a nuestros hijos que un mundo mejor va a ser para beneficio de todos, tenemos que luchar contra cualquier acto de discriminación, cualquier acto de intolerancia, cualquier acto que denigre al ser humano, porque somos primero seres humanos. Yaakov Goel, presidente de la Organización Sionista Mundial, junto con todo el Consejo Sionista, les extiende a la familia García, a Paz, a todos nuestros amigos pastores que han trabajado y estado con nosotros de la mano por todo el esfuerzo. Y es un gran saludo desde Jerusalén y desde México para todos ustedes. Mientras más cerca estemos y mientras mejor relación tengamos, evitaremos que vuelva a ocurrir un holocausto al pueblo judío, al pueblo cristiano y a cualquier pueblo de la humanidad. Gracias. Ahora quisiera pedir que pasara la presidenta de Keren Hayesod, que ella es Lina Kabli. En este Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, nuestro recuerdo va hacia todas aquellas familias que quedaron mutiladas en su conformación y en su descendencia. Momento amargo en el que fueron sorprendidos y aniquilados muchos millones de inocentes. El Holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. Nuestros pensamientos y oraciones están y estarán siempre con ellos, con sus familias y con el pueblo de Israel. Quisiera pedir y dejar este lugar al maestro Andrés Slovik, presidente del Keren Kayemet de Israel, México. Se castiga a personas, judíos o cristianos, por apoyar abiertamente al Estado de Israel. Se permite ilegalmente discriminarnos y a nuestros aliados. Hace 78 años, mañana, se liberó Auschwitz. El mundo parece haber olvidado que Auschwitz no fue el único problema. El Holocausto es el terrible y costoso resultado de años, de siglos de odio, de normalización del antisemitismo. Misma normalización que hoy es cada vez más común, de derecha o izquierda. Ya sabemos cómo puede terminar esta historia. Si bien se dice que la historia no necesariamente se repita, la historia sí rima.
pero hoy es diferente. Tenemos un Estado fuerte en todos los sentidos. Tenemos aliados, siendo la comunidad cristiana uno de los principales y más queridos. Así es. Es nuestro deber, judíos y cristianos, alzar la voz, denunciar, combatir la discriminación, enfrentar a los que la hacen. Como bien dice la Biblia, no hagas diferencia entre uno y otro, trata a todos con igualdad. No hagas mal a nadie y sobre todo, ve'ahavta et re'eja kamoja, amarás al prójimo como a ti mismo. Quisiéramos pedirle que nos conceda el honor de escuchar su ponencia a la señora Orly Weigel-Halpern, promotora cultural, pero también hija de sobreviviente de la señora Yeti Halpern de Weigel. Por favor, gracias. Un pequeño, digamos, testimonio de la historia de mi madre, que fue una sobreviviente del Holocausto, en un campo de concentración. Mi madre, Yeti Halpern de Weigel, posteriormente, ahí está una foto que se le tomó antes de la guerra. Ella nació en un pequeño pueblo en Polonia que se llamaba Cheszyn, que estaba en la frontera con Checoslovaquia, y los 2 primeros años de la guerra pudo estar aún en su pueblo. Todavía no habían llegado los nazis a evacuar el pueblo, y ella escondió ahí a sus padres. Ella nació en una familia muy ortodoxa, era la más chica de 10 hijos.
Algunos se fueron ya a Palestina, otros vinieron a México, y ella se quedó en el pueblo, porque, como era la más chica, con su hermana mayor, que no querían dejar, porque no querían dejar a sus padres en el pueblo solos. Después de 2 años vinieron y evacuaron y los llevaron a un gueto. Me imagino todos saben, el gueto de Bochnia, que era muy cerca de una ciudad que se llamaba Oswiecim. Oswiecim es Auschwitz. Y estuvo ahí durante 2 años viviendo en una cocina, en una casa de una señora que no conocía. Eran 10 miembros que vivían y dormían en esa cocina. Era muy difícil, y todos religiosos. Mi tía y mi madre también religiosas, vivir en una cocina con hombres, con quien les tocara. Y mi madre tuvo la suerte de poder trabajar fuera del gueto. Ella trabajaba en una fábrica que hacía uniformes para los nazis, y contaba una anécdota que cuando pasaba la barra de regreso al gueto, tenía un saco muy grande, casi era como abrigo, y entonces la querían revisar, y ella logró conseguir comida y conseguir muchas cosas, pero las metía en el saco. Entonces cuando venía el nazi a checarla, les hacía así, entonces él checaba acá, y así pudo traer comida para la gente en la misma casa donde ella vivía. 2 años después llevaron a toda la gente de ese gueto a Auschwitz, pero mi tía tenía papeles, ella se llamaba Gisela Katz, ella tenía papeles para ir a una parte de un campo que se llama Bergen-Belsen, que es el campo del horror. Creo que hay ahí una transparencia, no esa, sino la lista. Pudimos encontrar esta lista del Sonderlager. Era una barraca dentro de este campo que era para intercambio con alemanes que estaban en diferentes países, y nunca los intercambiaron. Pero era una parte de ese campo donde tenían un poquito mejor condiciones, digamos, no usaban uniformes, y ahí fue donde ella estuvo durante 2 años. Cuando salió del gueto, ella no estaba en los papeles, pero como tenía 22 años menos que mi tía, pasó como hija de ella. Tuvo mucha suerte que le contaron, le dijo, oye, esta es mi hija, pero oye, no está en los papeles, ¿cómo puede pasar? Y le dice, bueno, mi marido no sabe que es de otro hombre. Y el tipo estaba de buen humor, el nazi estuvo de buen humor en ese momento, y la metió en los papeles. Y bueno, por supuesto, sabemos que la suerte contó mucho, ¿no?, en los campos, en los guetos, en la guerra. Su número, como ven, era el 3790 en el Sonderlager, y allí contaba muchas anécdotas. Tenemos un poco de tiempo, pero algunas de las anécdotas que me marcaron mucho fue la deshumanización. Mi madre siempre contaba que de repente oía un carro llegar y decía, uy, por fin viene la comida, y decía, ay, no, es el carro de los muertos. Llegaron a tal punto a deshumanizarlos que por eso mucha gente no sobrevivió a los campos. Mi madre limpió letrinas y con eso le pagaban con pan, y ese pan ella le pagaba a gente que nunca hubiera tenido la posibilidad de conocer. En el campo, por supuesto, todos eran prisioneros judíos que venían de diferentes clases sociales. Mi madre venía de una familia muy pobre, pero había profesores, había abogados, había de todo, ¿no?, en el campo, y ella aprendió inglés y francés en el campo pagando con el pan. Por ejemplo, se ponía muy contenta de que les daban un huevo al año, y así nos enseñaron a nosotros nunca desperdiciar comida.
2 semanas más o menos, o 1 semana y media, antes de que liberaran el campo de Bergen-Belsen, los nazis decidieron tomar 2.000 prisioneros y llevarlos en 3 trenes, cada uno a diferentes direcciones. Uno llegó a Theresienstadt, el otro no se sabe qué pasó con él, y en el tren que iba mi madre, después de 5 días, sin comida, sin agua, en las peores condiciones, lo que iban a hacer era, los iban a matar a todos en el tren. Se llamaba el tren de la muerte. Los nazis escucharon que venía un tanque de los americanos y huyeron, y los dejaron ahí abandonados en un lugar que se llama Farsleben. Mi madre me contaba que trataron ahí de abrir los vagones y de repente estaban buscando papas o lo que fuera con tal de comer, y vio unas botas con tierra y pensó que los nazis habían regresado, y cuando volteó vio que eran los americanos, y como había aprendido inglés en el campo pudo comunicarse con ellos y les dijo: ¿por qué están tan tristes ustedes? Dice: porque nuestro presidente murió ayer, era Roosevelt. Y de esa manera pudo mi madre saber que el 13 de abril de 1945 la liberaron y llegó a la vida. De ahí los llevaron a otro campo ya liberado que se llamaba Buchenwald, con medicamentos, y de ahí llegó a París. De ahí sí, por favor, la foto. Les voy a contar la historia de esta foto. Esta foto es maravillosa, la encontramos hace algunos años, está dando la vuelta al mundo. Llegaron a París y había bandas y balones y fiesta, y había una alfombra roja. Entonces ellos salieron así a la ventana para ver quién era la celebridad que estaba llegando. La celebridad eran ellos, que eran los primeros jóvenes sobrevivientes del Holocausto. Mi madre, de Halpern, es la del lado izquierdo. Y ella me contaba siempre que le habían tomado esa fotografía, y nunca la pudimos encontrar hasta que un día en una exposición en Israel una prima logró verla, y así es como tenemos esta fotografía, que la están usando muchísimo en diferentes libros y publicaciones. Les quiero leer, porque me pidieron que hable de qué legado. Antes de eso, de Francia se fue para Israel. Ahí hay una foto, empezó su nueva vida, se casó con mi padre, Joseph Weigel, que también le quiero dar su lugar. Les cuento que soy la tataranieta del inventor del bagel, para el que haya comido bagels. Mi papá es bagel. Es cierto, no es broma, se los prometo. Pero no tengo los derechos del bagel, ¿qué vamos a hacer? Nada más el nombre. Y ahí nacieron mis hermanos, Shulamit y Mijael, y después decidieron la situación en Israel, la época del Tzena, se llama, de la depresión. Decidió mi mamá, dijo: ya tuve una vida bastante difícil, y convenció a mi padre, y bueno, tomaron un barco 2 meses. Como bien saben, los barcos de aquel entonces no son como los cruceros de hoy. No había mucho que hacer, y lo que hicieron fue pues una niña que nació en México, que soy yo. Entonces, y así fue como llegaron a México, y después, por supuesto, todos volvimos a Israel a vivir, y yo regresé nuevamente aquí a donde nací. Y como quieren que hable qué es ser una hija de sobreviviente, permítanme leerles de un ensayo que escribí para un libro 2 cosas. Crecer como hija de una sobreviviente del Holocausto afectó mi vida de manera profunda. Dejó cicatrices en mi alma. Llevo ya más de 60 años de existir a la sombra de una guerra que no viví. Como lo ha puesto en palabras perturbadoras la escritora Ellen Epstein, ella misma hija del Holocausto. De niña, oí de mi madre historias que se me figuraban insondables e inhumanas. Sin embargo, me regaló también episodios de esfuerzo y de lucha, de resiliencia,
Aprendí de ella lecciones de vida, de fortaleza, de amor. Pero también hube de abrevar de su depresión constante, de su tristeza crónica. No es que mi madre experimentara dolor, ella era dolor. Fue víctima del Holocausto y por lo tanto también de esos monstruos que nunca la dejaron. También es cierto que fue mucho más que su dolor. Fue de hecho una persona maravillosa, alegre, brillante y vital. A mi madre la vida le debía caricias. A mí la vida no me debe caricias. Muchas me han dado, muchas literales y metafóricas, empezando por mi madre. Pero me debe respuestas, sobre todo de mi madre. ¿Cómo se sintió al no conocer el paradero de sus padres? ¿Dónde terminaron los álbumes de fotos que me dijo que escondió en aquella casa del gueto de Bosnia? ¿Qué vivió en Bergen-Belsen más allá de lo que sí me contó? ¿Qué hubo de hacer ahí para sobrevivir? Además de limpiar letrinas y pagar con pan para aprender francés e inglés. En realidad ese nazi, cuya caricia la despertó una noche en el campo, se limitó solo a tocarle la cara, y tantas más preguntas sin respuesta. Y yo no soy vocera de la segunda generación, pero tengo mi propia historia y algunos monstruos me los heredaron también, pero principalmente que Yad Vashem me pidió que diga qué hacemos con ese legado. Los hijos de sobreviviente creo que tenemos una obligación de mantener la memoria, de hacer trabajos sociales, de tratar de explicar incansablemente sobre el Holocausto. Cuesta mucho trabajo a veces convencer a gente que niega lo que pasó. Yo ahora, hace unos meses, tuve el gran privilegio de poder participar en un documental con la gran cantante Ute Lemper, una cantante alemana no judía, que lo que ha hecho en toda su carrera es mantener la memoria de todos aquellos compositores y escritores que fueron prohibidos por los nazis. Y yo nunca había ido a Alemania, tampoco compro productos alemanes. Cada uno reacciona de otra manera. Mis hermanos sí, yo no. Pero me llevó a Alemania y tuve la experiencia de ir a Bergen-Belsen por primera vez. Encontramos el lugar donde estuvo la barraca de mi madre, una experiencia maravillosa, emotiva por supuesto y muy difícil. Cada uno de nosotros, como hijos de sobrevivientes, algunos escriben textos como mi hermana. Mi hermano, por ejemplo, ha creado un curso maravilloso sobre medicina y el Holocausto. Y yo trato, cuando no me agarra el pánico, trato de dar algunas pláticas cuando me piden que hable de la historia de mi madre, pero soy promotora artística y a través de la música ha sido una gran curación del alma y también transmitir el mensaje. Y con esto termino. Creo en el poder de la música para transformar nuestras vidas y permitirnos mirar el mundo de nuevas maneras. Creo en la fuerza del arte para desafiar la contundencia de la muerte, para crear memoria donde la muerte impone olvido, para ofrecer abundancia cuando el dolor parece despojarnos de todo. Gracias por mantener la memoria, gracias por las víctimas que les tenemos que dar su nombre, gracias por nosotros, la segunda generación. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Ahora quisiera pedir que haga uso de la palabra el licenciado Simón Vargas, analista en temas de seguridad, inteligencia, justicia y educación. Este espacio, como cada año, debe convertirse en un recordatorio que nos exhorte, más que al dolor, la frustración o la rabia, a la esperanza, a la fe y a la promesa de una sociedad mucho más consciente, empática y comprometida. Porque estoy convencido que para quienes hemos observado fotos, videos
o leído sobre las atrocidades cometidas en los campos de concentración, es inevitable quedar indiferentes. Es inevitable no sentir un dolor en el pecho ante tanto sufrimiento. Es inevitable ser la misma persona que se ha sido después de verlas. Pero también estoy convencido que las y los sobrevivientes, sus experiencias y su espíritu de lucha son esenciales para de alguna forma continuar recordándonos lecciones para las generaciones del futuro. Nos transmiten un mensaje sobre el triunfo del espíritu humano, sobre no olvidar las buenas acciones, sobre la importancia de la libertad de actitud frente a las condiciones más demoledoras y, por supuesto, son recordatorio de que aunque la tiranía quiera imponerse, la justicia, la compasión y la solidaridad siempre buscarán contrarrestar. Y ahora quisiera pedir que haga uso de la palabra el pastor Aarón Cortés, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Porque una cosa es analizar los impulsos de amargura de los israelitas cautivos desde una perspectiva académica y debatirlos cómodamente sentados en un sillón, y otra muy distante vivirlos sometidos a un poder despiadado que no solo desconocía la misericordia, sino que se deleitaba en cometer contra seres indefensos las mayores barbarias y atrocidades. Y esto bien podía haberse escrito en todos los diarios del mundo a 8 columnas cuando se conoció al final de la Segunda Guerra Mundial los crímenes cometidos por los nazis y sus aliados en los campos de concentración, y en todo lugar también que hollaron en Europa, pero nunca más. Queremos invitar que pase uso de la palabra el pastor Andrés Castelazo, pastor general de la Iglesia Solo Cristo Salva. Como ya se ha dicho, nos une en esta ocasión la conmemoración del Día Mundial del Holocausto, para que el mundo no olvide y siempre lamente ese acontecimiento que nunca debió de haber ocurrido, pero que el Creador de todas las cosas, Dios, permitió con un propósito. Ahora podemos agradecer a Dios que después de tanto dolor, de tanta infamia, de tanto horror, permitió la reintegración de los judíos como nación nuevamente. Y no solo por volver a ser nación, sino porque a partir de su creación en estos escasos 74 años, el pueblo judío ha sido una bendición al mundo. A continuación, y para ceder este lugar, la señorita Ana Eunice García Zamora, directora de la Institución Cristiana Latinoamericana Paz, Pastores que Aman y Apoyan a Sion. Estamos aquí para reflexionar en uno de los acontecimientos más crueles de la historia, el Holocausto nazi, donde fueron asesinados sistemáticamente 6 millones de judíos y donde se trató por todos los medios posibles exterminar la presencia judía en Europa, para después hacer lo mismo en todo el mundo. Sí, estamos aquí para recordar, para que no se olvide, pero sobre todo para que no se repita. La verdad en un acontecimiento es como un mosaico que ha de mirarse desde todos sus ángulos para tener un panorama completo y un entendimiento cabal. Por tanto, debe considerarse el ángulo político, antropológico, histórico, cultural. Sin embargo, ningún acontecimiento de esta magnitud podrá ser entendido y evitado en esta generación si no consideramos el ángulo moral y espiritual.
En este cruel episodio de la historia hubo tres partes importantes. Adolfo Hitler, sí, el dictador, exterminador, el enemigo, sí, del mundo, pero en específico del pueblo judío, ya que su determinación final no iba contra las minorías, las cuales, por desgracia, cayeron en su sed de sangre. En segundo aspecto, los judíos, quienes fueron el blanco de su odio sobrenatural. Y en tercer aspecto, todas las demás naciones. ¿Por qué Hitler hizo esto? Existen muchos libros que tratan de aclarar el misterio. Sin embargo, unos contradicen a los otros. Lo que es común en todos sus biógrafos es que Hitler tenía un fuerte sentimiento antisemita. Odiaba a los judíos. Definitivamente hubo muchas influencias en su vida que lo llevaron a esto. Pero fue el antisemitismo lo que inundó e impregnó su mente y corazón. Influencia que sigue afectando a las generaciones de hoy. Los judíos. Hoy recordamos las gargantas asfixiadas por el gas, las muertes por el hambre y el frío, los cráneos abiertos a puñetazos, los cuadros desgarradores de madres siendo despojadas de sus pequeños, las ejecuciones en masa. Honramos a quienes tenían una identidad, un origen, una religión, una cultura. Aquellos cuya única detestable razón de su condena fue simplemente ser judíos. ¿Qué de las demás naciones? Europa estaba llena de brillantes mentes, grandes políticos, pensadores, presidentes, ministros, reyes. ¿Por qué no hicieron nada? Las naciones callaron, se inmutaron, siendo así cómplices con su silencio. Debemos entender que la indiferencia y el silencio nos hacen cómplices. Apreciable público, si no consideramos los errores del pasado, prácticamente no hemos aprendido nada de la historia. Y si no pudimos evitar aquel trágico pasado, luchemos para que no vuelva a suceder. Ya que vemos nuevamente cómo el antisemitismo está resurgiendo alarmantemente, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y prueba de ello fue la manifestación violenta realizada a las afueras de la Embajada de Israel, aquí en Ciudad de México, el pasado mes de septiembre. Asimismo, el concierto antisemita denominado Contraataca, realizado por bandas mexicanas y españolas en la colonia Santa María la Ribera, el pasado 29 de octubre. Como ciudadana mexicana, me avergüenzo de tales actos. Y hoy pedimos perdón al embajador de Israel aquí presente, a la comunidad judía de México. Y reiteramos nuestro compromiso como institución paz, de levantar nuestra voz a favor de Israel y del pueblo judío y ser una mano extendida a esta bendita nación que tanto nos ha bendecido.
lleno